Hola, el día de hoy hemos recopilado los 12 próximos estrenos de películas más esperadas para el 2021. Películas que no te puedes perder. ¿Quieres saber cuáles son? Comencemos. Número 12. Venom, Let Be Carnage. Es una de las próximas películas estadounidenses de superhéroes en la que podemos ver nuevamente a Venom. Esta secuela basada en el personaje de Marvel que trata sobre seres llamados simbiontes que pudimos observar más a detalles en su primera entrega. También pudimos observar en escenas postcrédito al actor Woody Harrelson que hizo una breve aparición como Cletus Kasady al final de Venom con la intención de interpretar el papel de villano en esta secuela. El estreno se retrasó hasta el 25 de junio debido a la pandemia. Número 11. Spider-Man 3. Esta será la tercera película de Spider-Man del UCM. En cuanto a los personajes, se reveló la participación de Jamie Foxx, que estará retomando su papel de Electro de Amazing Spider-Man 2, y Alfred Molina, este último también retomará su papel como Doctor Octopus. También participarán Andrew Garfield y Kristen Dunst, que estarán retomando papeles, y muy probable la participación de Tobey Maguire. En esta próxima entrega podemos entender un poco más sobre el multiverso y cómo se desenvuelven los personajes en este. Esta película está programada para ser estrenada el 17 de diciembre del 2021 como parte de la fase 4 del UCM. Número 10. Minions 2. Nace un villano. Es una película estadounidense de comedia animada y dirigida por Kill Balda y Brad Abelson. Es una precuela de la serie de películas Despicable Me y además la secuela de la película del 2015 Minions. Gru crece siendo un gran admirador de los Salvajes 6, un supergrupo de villanos. Para demostrarle que puede ser malvado, Gru idea un plan con la esperanza de formar parte de la banda. Por suerte cuenta con la ayuda de sus fieles seguidores, los Minions. En esta podemos ver los inicios de Gru y cómo establece una fuerte amistad con los Minions. Esta película será estrenada el 2 de julio del 2021. Número 9. Tom y Jerry, la película. Seguramente te dará nostalgia volver a ver estos personajes de tu infancia en una película. Esta es una de las próximas películas de animación por ordenador basada en la comedia de 1940. Esta nueva película estará protagonizada por el famoso dúo del gato Tom y el ratón Jerry, película que también contará con otros actores como Scholl Gersten-Monters y Miguel Peña. Tom y Jerry estará programada para ser estrenada en los cines el 26 de febrero del 2021. La película también tendrá un lanzamiento al mismo tiempo que el 81 aniversario de la caricatura original de Tom y Jerry de 1940. Número 8. Uncharted. Esta es una película que se basará en la serie de videojuegos Uncharted, que trata de aventura, fantasía y acción creada por Amy Hennig, y narra los orígenes de un cazarrecompensas llamado Nathan Drake y Victor Sullivan. Sirve como una precuela de los videojuegos. En esta podremos ver nuevas aventuras, acción y fantasía. Esta nueva película estará protagonizada por Tom Holland, Mal Webber y Antonio Banderas. Será estrenada el 16 de julio de 2021 bajo la distribución de Sonic Pictures Relations. Número 7. Black Widow. También conocida como Natasha Romanoff, aunque no tuvo un final muy feliz en Avengers Endgame, la podremos ver seguramente por última vez en su película. Esta se remontará entre los sucesos de Civil War e Infinity War. En esta podremos ver su pasado y cómo se convirtió en un agente de S.H.I.E.L.D. También cuenta que al nacer Natasha se entrega a la KGB para convertirse en su agente definitivo. Pero cuando ésta se separa, el gobierno intenta eliminarla, mientras la acción se traslada a la actual Nueva York. Esta película será estrenada el 29 de abril del 2021. Número 6. Morbius. Ambientada en el universo de Spider-Man, se centra en uno de sus villanos más icónicos, Morbius, un doctor que tras sufrir una enfermedad en la sangre y fallar al intentar curarse, se convirtió en una especie de vampiro. El actor Jared Leto será quien interpretará al bioquímico Michael Morbius, que intenta curarse a sí mismo de su extraña enfermedad,
pero sin darse cuenta se infecta y adquiere habilidades sobrehumanas como ecolocalización, superfuerza, supervelocidad, entre otras. Morbius estaba programada para ser estrenada el 31 de julio del 2020, sin embargo fue retrasada hasta el 19 de marzo del 2021. Número 5. No Time to Die. El legendario espía James Bond ha dejado el servicio activo, pero la paz le dura poco, ya que su viejo amigo Felix Leiter de la CIA aparece pidiendo ayuda, lo que lleva a Bond al rastro de un misterioso villano armado y con tecnología muy peligrosa. Como lo tienen acostumbrado cada nueva entrega del Agente 007, una película llena de acción, drama y aventura interpretada nuevamente por el actor británico Daniel Craig. Esta película llegará a los cines el 2 de abril del 2021. Número 4. Misión Imposible 7. El título provisional de una película de espías llena de acción-aventura estadounidense, escrita y dirigida por Christopher McCaney y protagonizada por Tom Cruise, quien repite su papel como Ethan Hunt. Misión Imposible 7 está programada para ser lanzada el 19 de noviembre del 2021. Número 3. Jungle Cruise, una película que trata sobre un pequeño barco fluvial que lleva a un grupo de viajeros a través de una jungla llena de peligrosos animales y reptiles, con un elemento un tanto sobrenatural. Basada en la atracción del mismo nombre del parque temático de Disney, como lo fue en su momento Piratas del Caribe. Esta película está dirigida por Jane Colserva. La película está protagonizada por Dwayne Johnson, Emily Blunt y Jack Whitehall. Esta será estrenada el 30 de julio del 2021 por Walt Disney Pictures. Número 2. Eternals. Es una película basada en los Eternos, un grupo de superhéroes universales basada en los cómics, confirmada oficialmente en la Convención Internacional de Cómics de San Diego, producida por Marvel Studios, y será la película número 25 del universo cinematográfico de Marvel. Eternals nos traerá un nuevo y emocionante equipo de superhéroes en el UCM, un grupo de antiguos alienígenas que han vivido en secreto en la Tierra durante miles de años, luego de los sucesos de Avengers Endgame. Una tragedia inesperada los obliga a salir de las sombras para reunirse contra un enemigo mayor. La fecha de estreno inicial de Eternals es el 10 de febrero del 2021. Jason Statham. Y también poder entender cómo este men sigue con vida. Ahora es tu turno, déjame allá abajo en los comentarios qué te han parecido estos próximos estrenos de películas que sé que no te querrás perder. Si te ha gustado este top, deja tu like, suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. ¡Adiós!